Hola, hola. Pues vamos a platicar un poco sobre el clima astral que vamos a tener de este 9 que ya estoy grabando voy a subirlo el mismo 9 de febrero al 15. Y todas las semanas de febrero son absolutamente interesantes, pero hemos llegado a esta semana en donde hay un tránsito que tiene precedentes históricos solo en climas que están antes de Cristo. ¿M? O sea, estamos hablando de miles de años que no habíamos experimentado esta conjunción Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries, que seguramente por todo Internet se ha hablado de esto con muchos astrólogos de renombre, ¿no? Pero pues bueno, llegamos esta semana y hay que abordarlo y pues me voy a permitir a mí misma darles una perspectiva que de verdad yo pienso acerca de esto. Pero vamos a empezar en orden. Entonces, tenemos de entrada el 10 de febrero bueno, antes, ¿no? La idea clave de la semana no necesariamente es caos, sino gestación. Es un poco la semana nos habla a estar o a tener contactos más permeables, a regresar a un centro, a recordar como nuevamente la forma de tener correctos límites, límites que sean compasivos y la legitimidad interna. Creo que estos son ambientes que nos plantean. Ahora, los tránsitos, si bien desde una astrología predictiva, claro que nos están hablando de algunos eventos específicos, también necesitamos entender que un tránsito nos coloca en un ambiente. Y más allá de que astrológicamente hagamos una predicción de cómo vas a reaccionar tú de acuerdo a tu configuración ante este ambiente que se nos está planteando, hay una parte que yo siempre lo digo, que no tiene que ver solo con em, tus configuraciones astrológicas que te hagan reaccionar, sino en qué parte del desarrollo de tu propia personalidad o de tu propio cosmos estás tú. Está el sistema en donde habitas. Es todo un análisis personal, ¿no? Y cómo entonces tú vas a reaccionar ante esta atmósfera o este ambiente que se nos presenta. Entonces, como primer punto, dentro del ambiente que se presenta esta semana, es que ya entra Venus en Piscis. Y eso finalmente pone, nos pone de alguna forma a hacer en el campo, ¿no? Empieza a haber un cambio que desplaza el eje del valor. Em, Esto significa que puede ser que se sienta más en el ambiente eh, procesos que conmueven, ¿no? Y que esta parte de conmovernos pesa un poco más que lo que a veces conviene. Lo que antes, lo que tal vez incluso hasta la semana pasada se sentía como sólido, empieza a perder cierta nitidez, en donde pueden aparecer nuevamente o replantearse decisiones afectivas que empiezan a volverse más intuitivas. Se va a sentir cómo cambia el criterio de lo que vale y de lo que no vale, y cómo hay ciertas cosas que se vuelven más sutiles. Al entrar Venus en Piscis, es importante siempre saber en dónde está Venus cuando nosotros estamos haciendo movimientos económicos o incluso en el tipo de situaciones, contenidos o cosas que lanzamos hacia afuera, ¿no? Ver Venus siempre va a tener que ver con ver cómo está transitando la economía y desde qué raíz se está moviendo la economía. Y en este caso, al estar en Piscis, pues claro que tiene un poco más con saber, con que valen las cosas por cómo atraviesan que por la utilidad misma, ¿no? Entonces, este es un clima, es un momento en el que la experiencia misma y la compasión dentro de esta experiencia va a valer o va a impactar. Y se me hace muy icónico con esto que acaba de pasar, por ejemplo, con cierto ganador del Grammy, ¿no?
en estos contextos que creo que es esto, no más cómo atraviesa la experiencia, cómo, qué mueve la experiencia, bueno, que además estamos hablando de arte, que es muy Venus en Piscis, pero esto impacta en vínculos, en dinero, en deseos, en proyecto y en autoimagen, en lo que Venus está transitando Piscis. No es solo que todo se vuelva difuso por capricho, sino que el alma tiene otro tipo de medidas. Entonces, también hay que recordar que donde está Venus nos habla de la fuerza de la perseverancia y de lo que hace que uno continúe no solo en los proyectos, sino que otros se sumen a los proyectos, que estos son lecturas de valor, sobre todo cuando estamos manejando la forma en la que nosotros también podemos permearnos para seguir perseverando, porque sabemos que la clave del año es lo que logramos sostener. Entonces aquí la perseverancia no viene desde el control, desde la rigidez o las estrategias frías que pudimos contactar o hacer em, en, en, en enero, ¿no? En diciembre, que estuvimos más con una Venus más fría, sino viene de la escucha, de la presencia, de la apertura hacia lo incierto, y lo estoy hablando desde la parte positiva, una perseverancia que es un poco más porosa, pero que nos ayuda a no estar tensos para sostener las diferentes situaciones. Este Venus va a permanecer en la relación con Mercurio retrógrado y pues acá nos puede enseñar a no huir de la bruma, aprender a sostenernos dentro de ella sin perdernos. No se trata de aguantar, sino de ir habitando con mayor presencia. Persistir sin certeza no es persistir sin orientación. La orientación es mucho más permeable a la disolución, ¿no? La orientación es permisible, no se aferra a lo rígido, permite que los vínculos cambien de forma, aceptar que algunas certezas se llegan a derretir, confiar un poco más en el proceso que en el control. La sombra de este Venus, que creo que con Mercurio retrógrado cuando entre nos puede ayudar mucho a visibilizar y darle integración, es justo en muchas ocasiones el sí o los vínculos por compensación, ¿no? O el entrar en una conexión con la desvalorización propia, sobre todo cuando no podemos salir fácilmente de la utilidad. Entrar también en sistemas de comparaciones dolorosas, el sacrificio inconsciente, lo que confundimos como compasión por anulación, permanecer en vínculos donde hay mucha desigualdad por culpa o por piedad, como el victimismo moral. Pero siempre hay que recordar que el victimismo tiene también un problema, que es quedar atrapados en una identidad que sigue alimentándose del sistema. Y esto amerita toda una clase y un entendimiento que creo que es muy ad hoc con entender Saturno. Y voy a tratar de dar un poco de contexto más tarde, pero para poder entender, porque no estoy diciendo que ser víctima es igual a ser victimista, pero claro que cuando nosotros hemos sido víctimas de un sistema o existir en cierta violencia sistemática, es muy, todavía nos crea más vulnerabilidad para poder contactar en algunas ocasiones con un centro vitalicio, con un centro que genere una autoridad interna y que no solo esté sobreviviendo. Pero bueno, esto es todo un tema. El punto con este 10 de febrero, con esta Venus aquí, por un lado es entender el espíritu que se da con esta Venus, entender que al estar Venus ahí, muchos de los movimientos económicos, de la forma en la que se generan, cambian, y es bueno poder tener esta permeabilidad, como digo. Y por último, ¿qué puede estar pasando? Pues claro que puede haber reencuadres emocionales, cambios de opinión sobre alguien o algo que ya se valoraba, que se abran sensaciones de vulnerabilidad o apertura afectiva más intensa de lo habitual, recuerdos que pueden ser nostálgicos, pero que también pueden suavizar el ánimo, revisión implícita de los vínculos, momentos de ternura, de compasión, incluso idealizaciones repentinas.
Em, Dificultad para tomar decisiones puramente prácticas o frías, necesidad también para algunas personas, sobre todo que tengan hipersensibilidad al retiro, al silencio. Puede haber espacio para tener conversaciones más emotivas que racionales. ¿Qué sí hacer? Bueno, pues practicar siempre presencia corporal en las emociones. Elegir actividades más sensibles pueden ayudar bastante. Observar qué valora sin juicios. Tomar decisiones con calma y no desde la urgencia. Eh, Comprometernos, ¿qué evitar? Comprometernos a acuerdos importantes sin macerarlo antes. Sacrificar límites por culpa. Comprar compararnos, perdón, con otros o medir el valor por validaciones externas. Y mucho cuidado también, por supuesto, con la idealización de personas o proyectos sin forma clara, que esto pues es algo muy, 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 muy venusino. Y bueno, esas son algunas cosas que pueden ir apareciendo y vamos a nuestra siguiente fecha. Bueno, acá, es que perdón, estoy bien metida en las notas y no pasé este slide, pero bueno, aquí les puse un poco, ¿no? Sobre la luz y la sombra. Ya dije, evitar compromisos compulsivos, impulsivos, perdón, ceder por culpa, compararnos. Em, para el 12 de febrero, que estamos un sol con sextil a Quirón, lo mismo, ¿no? Se entiende cómo estamos integrando muchas de las cosas que estamos viviendo y qué es lo que más resuena. Recordamos que el sol finalmente sigue siendo plexo solar, eh, el corazón, lo que regula, la fuerza que se está transmitiendo en este momento. Entonces, sí es verdad que el sol en este sextil ilumina de alguna forma nuestra relación con las heridas, con las carencias, con el vacío, pero yo lo veo como algo que puede ser bastante positivo porque puede ponernos, digamos, en una resonancia diferente con la capacidad que tenemos eh, de resonar o de ahora concientizar el dolor propio y el ajeno. En el mejor de los casos puede abrirse una conciencia que reconozca que la herida no es solo un daño, sino también es un instrumento perceptivo, que si bien algo dolió, creó tal vez más lucidez en algunas partes de nosotros. Si bien algo tal vez nos hirió, afinó la sensibilidad para el entorno. Y que si tal vez algo se sintió como en algún momento como el rompernos, seguramente también nos enseñó a contactar con otras partes de nosotros. Y no estamos hablando acá de justificar, ¿no? De darle un propósito vacío a algo solo para sentir que esta vida tiene un sentido, sino hablamos de percepciones internas muy reales, conversaciones en las que podemos nombrar lo que duele sin sentirnos colapsados, recuerdos que antes eran traumáticos ahora se vuelven más comprensibles, en donde podemos asignar diversas responsabilidades sin que estemos entrando en el manejo o en la sensación de la culpa, momentos en donde podemos elegir decir nuestra verdad aunque nos tiemble la voz. Y también aquí podemos ver que puedan salir muchas verdades de este tipo a la luz. Em, Definitivamente es un portal a la resiliencia evolutiva. No negar heridas, sino integrarlas. Y no estamos hablando de dureza, sino de una habitabilidad interna a estos estados o a estos dolores. Cuando tenemos resistencia a vivir este ambiente en donde va a haber tanto espacio para hablar de ello, ¿no? Y que yo soy una persona que sigue resistiéndose, puede haber hipersensibilidad defensiva, que haya malos entendidos porque hay mucha interpretación de que todo se da como un ataque, entonces hay que tener cuidado finalmente con las reactividades emocionales de las personas y si tú mismo te cachas estando muy reactivo, puede ser que te esté costando todavía trabajo relacionarte con ciertos dolores, retraimiento o aislamiento, que esto puede derivar en conflictos innecesarios,
decisiones que se toman desde el dolor o la defensa, rupturas precipitadas y malentendidos que escalan. Y aunque un sextil es un buen momento, digamos, es un momento que nos abre oportunidad, insisto, no porque a veces los tránsitos nos hablen de un buen momento, nosotros necesariamente los vamos a vivir así, porque a veces es como decir, la puerta está abierta, pero yo no estoy listo para salir. Y yo sé que a veces no es bonito, ¿no? El decirnos estas cosas a nosotros, pero justo también entender los tránsitos es entender un punto, un foco de observación. Y no es para juzgarnos, siempre es solo para conocernos, reconocernos mejor. Entonces, bueno, em, acá el mismo 12 de febrero, al tiempo que está este portal de Quirón con el Sol, en Mercurio está haciendo una conjunción con el nodo sur. Sabemos que el nodo sur pues nos habla, ¿no? De todos estos espacios que han cumplido una misión y que no necesariamente por dejar de habitarse o disolverse quiere decir que no dejen sustancia que nutre. Siempre van a dejar esta sustancia, ¿no? Nutritiva para lo que viene, para vivir el nodo norte, pero es importante decantar. Entonces aquí es una oportunidad en donde la mente mira hacia atrás para ir limpiando el camino. Para mí, ay, perdón, para mí es una preparación sin duda al Mercurio retrógrado que viene tan potente que ya dejé ayer el video de un análisis, pues no tan sencillo, sí un poco profundo, pero tampoco imposible de seguir, ¿no? Con respecto a Mercurio retrógrado, por si lo quieren ir a mirar. Eh, entonces hablamos de que puede haber muchos sueños simbólicos, mucha nostalgia intensa y es importante pues saber navegar los mares de la nostalgia, ¿no? Comprensiones tardías se pueden dar, puede ser que nos caigan como estos famosos insight, pero no siento que venga tampoco solo desde la intelectualidad, sino desde una apertura de percepción. No es un retroceso ni estancamiento que estemos mucho como abriendo algunos espacios del pasado, sino es precisamente porque vienen estas rectificaciones, digamos, kármicas y psíquicas. La mente puede estar volviendo al pasado, pero es justo para limpiar un poco antes de dar el salto del 14. Evitar reabrir conflictos antiguos, decidir solo por nostalgia, es decir, está bien que miremos, que entendamos qué es lo que se nos está abriendo como un oráculo de limpieza y como les digo, ¿no? En un trabajo más terapéutico, más interno, a veces eso, más que para reabrir conflictos y volver a sentir el sufrimiento bajo la misma percepción, es comprender o ir haciendo un trabajo de integración al respecto de estos, pues estas páginas que han también descrito nuestra vida. Y después vamos al momento más importante de esta semana, aunque todo es, pero este es definitivamente histórico, ¿no? Que es Saturno-Neptuno en el grado 10. Y bueno, para platicar un poco sobre esto, voy a, voy a ir con un poco más de calma. Eh, Y hay una idea en específico, aunque para todos los astrólogos ha sido como, bueno, no podemos hablar como tal de una predicción, eh, pero sí podemos hablar del espíritu del arquetipo o de lo que alcanzamos a percibir. Bien, sin más, yo quiero traducirlo de esta manera. Eh, Nosotros necesitaríamos, para mí, para poder entender lo que Saturno en el grado cero en conjunción con Neptuno hace, es importante entender un poco el concepto del todo y de la nada. Y sería importante entrar en un ejemplo en donde nosotros pudiéramos comprender que estamos mucho más acostumbrados a percibir, sobre todo porque venimos de un cierre pisciano bien intenso, a percibir el todo del afuera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos a lo mejor
todo el mundo ha escuchado mucho que nosotros tenemos identidades que están prestadas por el sistema. Es decir, yo me nutro por los roles, ¿no? Yo soy entonces mujer u hombre o lo que sea, y el yo ser una mujer, en mi caso mexicana, con cierta edad, con ciertas características sociales o culturales, me otorga una identidad que no necesariamente estoy eligiendo, pero de la que formo parte. Y esa identidad, ¿no? Esa identidad, lo mismo es a veces en las creencias. Si yo me defino a mí misma ahorita astróloga, eh, una mujer cabalista, entonces hay un sistema de creencias que me da una identidad. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero digamos que esta identidad que el sistema mismo nos otorga, no estoy diciendo que tengamos que derribarlo, porque de alguna forma eso es un sostén por muchos momentos. Así como también nos define, ¿no? Define el tipo de orden que guardamos dentro de un sistema, también a veces nos sostiene. Pero ahora sí, desde un punto de vista astrológico y cabalístico, toda radicalidad o toda polarización trae sus costos. Y la vida, como lo demuestra el cuerpo, ¿no? Muy Saturno, que dice, bueno, eh, tú estás sosteniendo la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza de gravedad te está impactando o afectando o te atraviesa. Si nosotros pensáramos que la fuerza de gravedad nos atraviesa, estamos entendiendo que nuestro cuerpo tiene una capacidad de comprender cómo se sostiene desde adentro. Y esto es lo mismo con el cero, ¿no? Cuando estoy hablando de que hay una identidad en el sistema, quiere decir que nosotros también tenemos una identidad, digamos, una fuerza identitaria que proviene desde el centro. Esta fuerza es todos estos años que han sido un colapso y que han sido una disolución para muchos seres humanos. Lo voy a poner como un ejemplo de una silla, ¿no? Imagínense que tú considerabas que la silla era todo el sostén. De pronto un día, ¿no? Se da el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, y la silla se rompió. Tú sentiste que había un vacío y ves alrededor y ves que están pasando tantas cosas y ese vacío además se siente todavía más inseguro porque las leyes están cambiando, porque parece que ya no va a haber más sillas, porque te dicen que ahora ya las sillas van a estar sustituidas o solamente van a estar puestas para ciertas personas. Entonces, la sensación de en dónde y luego vas hacia adentro y como estás acostumbrado a sostenerte de las identidades externas, no sabes adentro de dónde sostener, se siente un vacío. Y de ahí la crisis existencial y las crisis en muchos sentidos humanas por las que estamos atravesando y que seguiremos atravesando. Pero entonces ese momento del cero también para mí no es necesariamente como yo he escuchado con otros astrólogos un reseteo. O sea, lo entiendo, pero quiero agregar esto. Para mí es un momento en el que ese cero puede visibilizar que en el momento en que se te rompió la silla, tú puedas percibir, puedas darte permiso de ahora sí percibir lo que siempre estuvo ahí, pero que no te has dado cuenta que es que cuando la silla se rompió y tú por un momento caíste en tanto pánico y tanto miedo que sentías que estabas cayendo al vacío, pero te das cuenta que no, que en realidad estaba sostenido por el piso, por tu cuerpo, que no estás cayendo. Entonces te das cuenta que el sostén también proviene de otros lugares.
y que esos otros lugares también tienen que ver contigo. Yo no estoy diciendo que tener una autoridad interna signifique que no importa nada de lo que venga del sistema, o que la autoridad interna va a cambiar toda la realidad que implica el sistema, porque no es así. Y desde mi punto de vista, quien habla de esas cosas está trayendo todavía lenguajes muy confusos y muy piscianos. Pero si nosotros vemos estrictamente, por ejemplo, un orden cabalístico, cuando uno pierde su propio centro, deja de nutrir su fuerza hacia la afuera. Es decir, tú no tienes un impacto hacia la afuera, que para mí eso es lo que muchos hablan de crear la realidad. Pero no es que tú no tengas un impacto de la afuera hacia la adentro. Esto siempre va de ida y de venida, pero hemos caído tanto en solamente estar identificados con el afuera y no reconocer, no me estoy refiriendo al interno con la vulnerabilidad o con una parte sensible. Yo estoy hablando de la fuerza que viene de también el sostén del adentro y lo repito, no es simplemente como entender esto, como la fuerza de gravedad. Entonces, para mí esto que te atraviese en el cuerpo en lugar de que solo recaiga en el cuerpo, que el cuerpo tenga claridad de en qué está sostenido el mismo. Y eso implica hacer higiene en el cuerpo, tener un cierto compromiso con el cuerpo, tener un cierto momento de ejercicio con el cuerpo, regularlo, tener hábito, tener cuidado. Es decir, que todas estas piezas son saturninas y en parte venusinas, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con este momento es que para mí sí va a haber, no es que se divida en dos realidades, pero sí creo que este cero se puede vivir desde dos puntos muy diferentes. Que este cero sea una pérdida, que estemos esperando que ese nuevo orden o esa nueva identidad siga viniendo de la afuera y tener tanto miedo, ¿no? De todo lo que pase y no involucrarnos en lo que esté pasando y olvidar o no querer ver o estar colapsados todo el tiempo sintiendo que no hay una forma de hacer una estructura desde la adentro. Hay ciertas cosas que nosotros como seres humanos ya hemos hecho como autoridad. Desde otro punto de vista sería cuando uno se relaciona desde el vacío, no sincroniza, todo el tiempo estamos solo viendo las carencias. Pero cuando empezamos a construir cierta autoridad, también hacemos un contacto con un todo que genera resonancias y que no hay forma de hacer creación sin esa resonancia. Es como percibir el deseo. Entonces, creo que acá hay un potencial importante, pero definitivamente creo que necesitamos nuestras propias piernas, que eso implica Saturno, para tomar elecciones. Y creo que la elección más importante es esta. Creo que la elección más importante es aprender justo a cómo se atraviesan las fuerzas, a sentirlas más vivas, porque está ya el fuego, Neptuno, el misterio ahora abordado en el fuego. Amplificar la sensibilidad, pero no necesariamente solo para montarnos a cualquier sueño, aunque sé que es parte de lo que pasa, ¿no? Porque todos hay este nivel de estrés en el ambiente porque estamos a la expectativa de todo lo que se está moviendo en el afuera. Y no digo que no sea verdad y que no haya que estar atentos, pero ¿de qué forma vas a participar si no tienes un centro? Y entonces, como si fuera un meme, un chiste, ¿no? Decir, estoy del lado correcto de la historia, pero ¿cuál es el lado correcto de la historia? Si en muchas ocasiones como seres humanos seguimos solo tratando de pertenecer y sobre todo queremos siempre pertenecer a los grupos menos vulnerados. Queremos pertenecer a la fuerza, a esa fuerza o a esa parte del sistema que manda, o que por lo menos mm, puede ocultar, ¿no? Su propia obediencia.
a esa identidad sistemática. Entonces, ¿cómo podemos sostener una coherencia interna si no tenemos autoridad o no sabemos que también el centro nos sostiene? Para poder intervenir con las fuerzas sistemáticas y generar un orden superior que implique una proporción entre dar y recibir, que verdaderamente como seres humanos podamos generar evolución en nuestro andar y no solo retrocesos históricos. Pero el cero, al final, este cero, claro que por un lado contiene todo. Por eso entiendo que muchos astrólogos hablen del reset. Y sí es un reset, pero uno dice, bueno, me reseteo y va a mejorar, va a empeorar, ¿qué va a pasar? Y todos decimos, pues no sabemos. Pero lo que sí, lo que yo sí entendería con todo lo que hoy ya sabemos, es que eso que va a pasar también depende de nosotros. No solo son hilos que están moviendo la historia, y no es que esos hilos no existan, pero no solo están esos hilos. Y en la medida en la que estemos más conscientes que nosotros también traemos un hilo, una autoridad o un centro, no quiere decir que por eso se anula lo de afuera o lo que pasa sistemáticamente, pero sí interactúan. Y es diferente, y con esto va a terminar, tener un diálogo con una fuerza que solamente, em, ahora sí que callar y escuchar. Entonces, para mí este cero implica cuánta autoridad interna cada uno de nosotros tiene para hacer diálogos con la realidad, en los que no necesariamente vamos a ganar siempre, por supuesto que no, pero en donde podemos justo eso, hacer diálogos y desde mm, cierta humildad, y no lo digo piscianamente o judio-cristianamente, ¿no? Eh, aceptar los límites con los que puede operar nuestro centro, pero esto no incluye de alguna forma seguir en espacios de desvalorización, em, y mantener esta soberanía, aunque no necesariamente siempre ganemos, implica también sostener la vida con dignidad. Entonces, esta es mi interpretación un poco de lo que implica Saturno, Neptuno en el grado cero, y creo que vale la pena cuestionarse algunas de estas cosas. Y bueno, por último, pues hay un fruto alquímico, ¿no? En la semana, no lo puse aquí claramente en el slide, pero hay una cuadratura de Venus con Lilith para el 15 precisamente. Y pues esto creo que es el primer momento en el que ya Venus estando en Piscis empieza a hacer revisiones importantes porque pues es con una fuerza que es Lilith en Sagitario, que de alguna forma está trayendo y revelando verdades, ¿no? Em, estas verdades sagitarianas, pues es como mucho, yo lo resumiría de esta forma, es como mucho decir, a ver, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es incluso lo que tú haces. Una cosa es ese ideal que tú tienes y otra cosa es cómo lo has vivido en la experiencia. Y te has venido engañando todo este tiempo, no queriendo ver que tu experiencia no es coherente con tu palabra o tu creencia y que aún así tú juzgas además a otros, ¿no? A partir de tu creencia o tu palabra sin que realmente estés sometido o estés eh, integrando cómo verdaderamente has experimentado estas cosas. Entonces, una forma de decir, no necesariamente es que seamos hipócritas, pero sí, ¿no? Es como cuando uno dice, ah, tu dedo está bien, bien, o sea, tú señalas muy fuerte con el dedo, ¿no? Y no te miras a ti mismo. Entonces, acá lo que revisa fuerte Sagitario es decir, a ver, ¿no? Tú dices que amas incondicionalmente, que eres
el más buenito del mundo, porque esas son las partes que nos enseñan Venus en Piscis, ¿no? En donde, porque al final, aunque no todos tengamos Venus en Piscis, de alguna forma todos estamos formados, ¿no? Por ciertas estructuras piscianas. Bueno, aunque Piscis no es muy de estructura, ¿no? Pero por ciertas fuerzas piscianas. Entonces dice, a ver, tú de verdad no manipulas, a ver, tú dices que amas esto, pero ahí eso no es amor, estás manipulando. A ver, esto en donde tú dices que es injusto, que es, eso es porque no has puesto límites o no sabes tú mismo respetar los límites o no entiendes qué son los límites. O sea, eso es lo que dice Lilith, ¿no? Y como es una cuadratura, no es necesariamente que sea algo malo, pero sí de alguna forma las cuadraturas nos llevan a madurar para solucionar las cosas que aparezcan esos días, necesitamos madurez. Si tú quieres solucionar algo, desde tu berrinche, tu capricho o todavía tu creencia o desde que tú digas, no es que se debe de solucionar a mi favor porque como karma, porque yo me he portado bien, pues no, no. Puede haber tensiones en leyes, contratos, trámites, claro que sí, ¿no? Sobre todo los que a veces son civiles por el tema de venusino. Entonces, pues cuidado con esto porque definitivamente nos va a obligar a tener una mirada más madura los días el 15, el domingo que entra, por ahí también en las revisiones que tengamos con las relaciones y se dan conversaciones, hay que tener cuidado de no solo querer ganar desde la razón, sino de poder crear un espacio un poco más maduro en donde nos sinceremos o abramos hacia una honestidad vincular. Em, si lo hacemos o nos ponemos en disposición de crear un poco más autoridad, creo que hay un fruto alquímico importante esta semana. Tal vez podamos contactar con límites más humanos, ¿no? Con una compasión más lúcida, no tan idealista y con autoridad. Y pues recordemos que el cielo marca el ritmo, ¿no? Pero el cuerpo revela la experiencia. Y tener conciencia no es, ay, me sé todo lo que está pasando en el cielo, o me sé las leyes herméticas, o he estudiado 1008 ¿no? Clases de Kabbalah, o tengo, no lo sé, lo que cada uno eh, diga, ¿no? Sino la conciencia que va integrando precisamente parte de lo que nosotros nos cultivamos, leemos, aprendemos, ya sea en ciencia, en mística, en lo que sea, y lo que el cuerpo en verdad va revelando como experiencia. Lo mismo pasa, ¿no? Con cualquier sistema, no solo hablamos de sistemas místicos. Si yo pienso que el amor es así, o que la ley es así, o que la vida es así, o que tal eh, elección política, social, narrativa, existencial o demás es la verdad. Primero necesito volver a ver si el cuerpo verdaderamente avala esa experiencia o esa creencia, esa narrativa, esa idea. Entonces creo que la semana es potencialmente alquímica. Creo que es una invitación a la madurez, pero a la madurez vista desde este punto, ¿no? Desde qué has hecho, cómo has ido elaborando tu propio centro, qué es para ti contactar con esto. Y pues bueno, acá yo sé que soy muy nueva en el espacio de YouTube, pero ya he dejado algunos espacios de climas astrales. Dejé apenas un análisis un poco más profundo de Mercurio, que es el primer análisis más grande que hago en esta plataforma de YouTube. Pueden ir a verlo. Y los podcasts de Astrosomática, que de verdad están bien interesantes, llevamos 3 episodios. Se entiende, para mí es una forma en la que se entiende bastante bien desde la experiencia muchas cosas. Y pues bueno, recordarles que estamos con las sesiones de astrosomática, si tú quieres venir y habilitar un poco más, trabajar un poco más con tu cuerpo, sintonizados con la energía que tenemos, pues eres bienvenido. Siempre las lecturas particulares, no individuales, de tu carta, de tus tránsitos, progresiones, etcétera. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Si escuchaste hasta acá,
nada te cuesta y a mí me ayuda un montón. Soy muy nueva en esto, por favor, con un comentario, un like, compartiendo, suscribiéndote, esto es muy, muy valioso para mí. Así que muchas gracias y pues que sea una bendecida semana. Adiós.